Parece que nos hemos quedado sin nada. Nos quedamos sin el estrés, el tráfico, los empujones, las filas, la espera, el banco, la prisa. Nos quedamos sin los compromisos forzosos. Nos quedamos sin horas interminables de trabajo, las juntas. Pero también nos quedamos sin salir, sin caminar, sin hacer ejercicio, sin ir al parque, sin escuelas, sin compañeros de trabajo, sin compartir, sin pasear, sin fiestas, sin comidas familiares o reuniones entre amigos, sin saludos, besos y abrazos, sin cercanía. Nos quedamos sin muchas cosas, pero esto no será para siempre. Porque nos dejaron algo muy importante, nuestra actitud, lo que podemos hacer y pensar. Nos quedamos con el amor, con la familia, los vecinos, con la conciencia, con la paz. Nos quedamos con la generosidad y solidaridad. Nos quedamos con tu fuerza, con tu resiliencia. Nos quedamos con una oportunidad, con la gran libertad de hacer las cosas bien. Nos quedamos con esa increíble responsabilidad. En TAC, sabemos que esto es temporal y estamos preparándonos para ser aún mejores y regresar con toda la pasión. Por eso, cuidémonos hoy más que nunca. Gracias por conectarse con nosotros al webinar La vida sigue y el etiquetado de alimentos también, presentado por la nutrióloga Mónica Hurtado González, donde abordará los temas eje, la importancia del nuevo etiquetado frontal en la orientación alimentaria, nutrimentos críticos según la OMS y orientación alimentaria para poblaciones específicas. Mónica es licenciada en nutrición por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en promoción de la salud y desarrollo social por parte de la Universidad de Burdeos y la Universidad de Navarra. Es coautora del libro Las 24 Nutriólogas de México, es educadora en diabetes en la Federación Mexicana de Diabetes y actualmente es cofundadora de la iniciativa Quiero Saber Salud y gerente académica en la Federación Mexicana de Diabetes. En esta sesión tendremos una actividad final por medio de la cual tendrá la oportunidad de ganarse una báscula Seca 804. Esta es una báscula digital con 24 electrodos cromados para mediciones precisas. Para participar en la actividad será necesario acceder desde la página kahoot.it y responder las preguntas que aparecerán en la pantalla. Si tienen alguna duda o comentario, les pedimos externarlos por la función de preguntas y respuestas o por el chat en la aplicación. Al final de la sesión les daremos respuesta. Adelante, Mónica. Muchísimas gracias, Ivonne. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Doy las gracias a TAC por la invitación para poder compartir algo de información diferente a todo lo que estamos viendo en las redes sociales, diferente a lo que hemos escuchado, pues a lo mejor a nuestro alrededor, y que justamente el título nos lleva hacia eso, ¿no? La vida sigue. Y pues la orientación alimentaria también, así es que nosotros tenemos hoy que capacitarnos en este nuevo etiquetado frontal, que ya lo tenemos aquí desde octubre, a partir de que se dio por el diario oficial la publicación de este etiquetado y que obliga a las diferentes empresas a tenerlo como impreso en sus etiquetas. Así es que, bueno, pues ya escucharon un poquito de mi formación. Soy nutrióloga, soy educadora en diabetes, soy maestra en promoción de la salud y mi principal propósito en la vida es llevar la información de una manera sencilla y clara a las diferentes poblaciones, tanto a profesionales de la salud como a la comunidad en general, personas sanas, personas que tienen una condición y bueno, pues que la idea es que podamos hacer equipo, tanto profesionales de la salud como consumidores, pacientes, compañeros, colegas, etcétera. Así es que bueno, pues voy a empezar mi presentación. Muchísimas gracias. Quiero decirles que toda la información que ustedes van a escuchar en estos minutos, pues es de mi autoría, es una opinión personal como, como nutrióloga. Esta no tiene ningún interés con ninguna empresa y voy a pasar la primera. Así es que, bueno, pues yo creo que todos los profesionales de la salud que estamos aquí presentes, seguramente habrá algunos que van iniciando su
consulta, algunos van iniciando ya como egresados, algunos más tendremos ya nuestros añitos avanzados en la consulta o en la asesoría, pero siempre tenemos como cosas y como normas que nos van a regir. Y en este caso, pues quiero decirles que pues contamos con una norma, la norma 043, la cual, bueno, pues nos habla justamente de que la orientación alimentaria en México debe ser se debe proporcionar a toda la población y debe atender los intereses del público en general, grupos vulnerables y tomar en cuenta a la industria y a otros grupos interesados. En esta norma se encuentran los lineamientos del plato del bien comer, como ustedes ya lo han visto, que es al final una guía de orientación para México, aunque sabemos que podemos complementarla con otras guías más, pero bueno, pues esta se ha desarrollado para entender cómo llevar una dieta correcta, variando los grupos de alimentos, las cantidades y las combinaciones de los mismos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este plato del bien comer, pues considera los cereales y de pronto muchos pacientes, yo no sé si a ustedes les ha pasado, te dicen, bueno, pues es que aquí en el grupo de los cereales, sí viene el bolillo, sí viene la concha, sí viene el tamal, ¿por qué tú de pronto me dices que hay que comerlo con moderación o no hay que comerlo, ¿no? Es mucha de las preguntas que ellos nos hacen. Entonces, esta sí es una guía que nos va a orientar. Sin embargo, nosotros sabemos que podemos hacer uso de otras herramientas. Pero esto es lo básico. Lo que debemos de entender es que nosotros como profesionales de la salud tenemos que brindar esta información porque aquí lo dice, proporcionar a toda la población independientemente de los intereses que se tengan y obviamente con toda la unión de los diferentes entornos. Esto es básico. A mí me gusta siempre leer que debe de haber unión, que debe de haber un enlace, una vinculación entre lo público, lo social, lo privado, lo académico, porque solamente así vamos a poder lograr tener un frente común para que los consumidores, los pacientes entiendan de qué estamos hablando, de que la nutrición, la alimentación no debe estar peleada con nadie, sino debe de ser un concepto homogéneo entre todos. También, bueno, pues vemos ciertas publicaciones que nos dicen que la comunidad mexicana se alimenta de la siguiente manera. El 54% de la alimentación del mexicano proviene de alimentos no procesados o mínimamente procesados. El 36% proviene de alimentos preenvasados, que hay algunos conceptos que podemos revisar, donde, bueno, pues preenvasado o procesado, o bueno, también como lo han llamado industrializado, se conforman de esta manera. Este 36% es de esos alimentos. Y el 10% de la dieta del mexicano proviene de ingredientes culinarios procesados. Es así que tenemos aquí un 100% de nuestra dieta. Entonces, si el 100% de nuestra dieta está conformada de esta forma, ¿dónde debemos de poner mayor atención para brindar una orientación alimentaria? Entonces, pues vemos que el 54% pues va a provenir justamente de estos no procesados o mínimamente, que son pues los que tenemos en casa, los que se compran fuera de casa, en los puestos y demás. Y que ahí es por donde debemos de empezar a brindar nuestra orientación alimentaria. Hoy ya tengo productos preenvasados que cuentan con una norma, que cuentan con ciertos límites, que ciertos lineamientos que todas las empresas deben de cumplir y que hoy se ha visto una reforma a una de las normas de etiquetado, que es la 051, y en esta es donde nosotros tenemos que empezar a conocer acerca de todas estas modificaciones. Los objetivos de las etiquetas, primero es que debe ser una herramienta útil para interpretar el contenido nutricional y energético para que el consumidor, a partir de esa cantidad de nutrimentos que le estamos presentando, él puede elegir opciones más saludables e informadas entre los diferentes productos preenvasados. Asimismo, tener comparaciones entre un producto de la misma categoría y elegir mejor. De igual manera, dentro de la orientación alimentaria, a nosotros nos va a ayudar para indicarle al paciente o al consumidor cómo es que debe de leer la etiqueta y en dónde se debe de fijar. Cuando estamos, digamos, como especializados en alguna condición, pues habrá nutrimentos en los cuales nosotros nos tenemos que fijar más o decirle al consumidor que se fije, ¿no? Tal cual, diabetes,
¿no? Siempre hay que estarle diciendo que observe los gramos de los hidratos de carbono, porque dependerá eso, pues también el conteo de las unidades de insulina que se deba poner, o bien, si tiene alguna hipoglucemia, que sepa qué alimento va a contener los 15 gramos necesarios para poder elevar la glucosa. Entonces, este sería el objetivo principal de una etiqueta. Debe proporcionar la información de manera útil, sencilla, que él la entienda y que además pueda satisfacer sus necesidades cuando tiene una condición. De esta manera, vemos que el nuevo etiquetado frontal va a incluir sellos o leyendas con algunos conceptos como son exceso en calorías, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas trans, exceso en sodio, y va a tener dos leyendas precautorias, una sobre edulcorantes no calóricos y otra sobre cafeína. Además, nos va a advertir sobre el contenido de nutrimentos críticos. Y esto se pone entrecomillado porque la Organización Mundial de la Salud y la OPS han identificado algunos nutrimentos como críticos cuando se consumen en exceso. Recordemos que pues nosotros como nutriólogos siempre tenemos que orientar hacia allá, que podemos comer de todos los alimentos, los podemos incluir en nuestra dieta, porque nuestra dieta o dentro de las leyes de la alimentación es que sea variada, suficiente, completa, inocua, equilibrada, por lo cual tiene que caber todos los alimentos y además considerando cómo es la dieta del mexicano. Sin embargo, bueno, pues lo ponen como críticos cuando se consumen en exceso, ¿no? También este nuevo etiquetado nos está diciendo que hay que declarar los azúcares añadidos, excepto los que formen parte de un ingrediente compuesto. También se tiene que poner la lista de ingredientes en orden decreciente, que ya hoy existía de esa manera, sin embargo, se vuelve a hacer la petición. Y también, bueno, pues se deben de poner o se deben de quitar más bien, perdón, todos los productos que contenían algún personaje dentro de su etiqueta, ya sea promociones, ya sea los personajes que ya conocemos, y también se tiene que hacer observación en los sellos de aval cuando tenga uno o más sellos de estos, de exceso en calorías o exceso en azúcares. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro en unos ejemplos más adelante. Entonces, el etiquetado frontal va a incluir esta declaración del contenido, como ya les decía, energía, sodio, azúcares totales, grasas saturadas y grasas trans, y la lista de los ingredientes del producto, incluidos los edulcorantes no calóricos. Debemos de incluirlos ya. Y esto es para que nosotros aprendamos a leer un etiquetado. Todo lo que viene en el etiquetado es información útil. Además de lo que leamos sobre la fecha de caducidad, sobre la fecha de elaboración, sobre el gramaje que tiene, sobre los ingredientes, sobre algunas leyendas precautorias, sobre algunos colorantes o algunos alimentos como soya, cacahuate, que seguramente ustedes han visto que te dicen, este alimento se elaboró en máquinas donde también se procesa soya, se procesan cacahuates, ¿no? Toda esa información va a ser de utilidad para nosotros al momento de brindar la orientación alimentaria. Además, algo importantísimo es que toda la información se tiene que expresar en relación con el peso, con el volumen. Es decir, estos sellos, estos iconos negros que ustedes ya ven en los productos, son calculados por 100 gramos o 100 mililitros de producto. He ahí como muchísima controversia que ha habido entre los consumidores y entre los profesionales de la salud, porque pues nosotros como profesionales de la salud damos la orientación alimentaria por medio de medidas caseras. Una taza, una cucharada, un tazón, una cucharadita, un vaso de 240 mililitros, pero no damos en muchas ocasiones, a menos que así lo requiera el plan de alimentación, no lo damos por cómete 150 gramos de gelatina, come 15 gramos de mayonesa, ¿no? Regularmente lo llevamos hacia un ejemplo. Y por ello, bueno, pues estos cálculos han dificultado en cierta manera la orientación que podamos dar a nuestra población.
Y si no es así, bueno, pues yo creo que es importante que ahorita nos podamos retroalimentar en esa cuestión. Hoy tenemos un documento que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y con ese, pues toda la información viene por tazas o cucharadas, además de 100 gramos, pero para facilitarnos a nosotros la orientación y el entendimiento con el consumidor, pues viene por medidas caseras. Así es que podemos hacer uso de ese documento. Entonces, la información que hoy estamos teniendo en estos productos, y además cómo fue que se elaboraron estos iconos, partió de una publicación de la OPS, en la cual, bueno, pues ellos hicieron un perfil de nutrimentos, que este perfil no ha sido probado, es decir, México es el primer país que utiliza casi al 100% este perfil, y además con otras adiciones. Y entonces, bueno, pues hoy es muy similar al etiquetado chileno, el que están utilizando allá, pero no es igual, el perfil es diferente. Entonces, dentro de la etiqueta se tienen que incluir todos los azúcares libres, grasas o sodio que se le van a añadir al producto. Es decir, si un producto tiene que ser añadido de azúcar, es decir, si este fuera mi producto y yo le añado azúcar para darle sabor, solito no debe tener sellos, no tiene por qué cumplir con esa obligación. Sin embargo, al ponerle azúcar, ya le debo de poner o debo de cumplir con este perfil y con estos sellos. Además, el valor de energía, la cantidad de azúcares libres, de grasa saturada, grasas trans y sodio debe de cumplir con estos perfiles establecidos. Es decir, ustedes con que tengan muy clara esta tabla en la cual debemos de saber por qué se le está poniendo un sello a una gelatina, por qué se le está poniendo sello a unas galletas, por qué se le está poniendo sello a un chocolate, o por qué se le está poniendo sello a una salsa, entre muchos más que ustedes seguramente ya han visto, ya tienen en casa y ya han probado con algunos pacientes. Ahora bien, la energía debe de llevar sello cuando en 100 gramos de producto tengan o se excedan por más de 275 kilocalorías totales, cuando en los líquidos se exceda a 70 kilocalorías totales o 10 kilocalorías de azúcares libres. Todo alimento que exceda en esto, calculándolo por 100 gramos, tiene que llevar un icono de exceso en calorías. Va a llevar un icono de azúcares cuando exceda el 10% del total de la energía provenga de los azúcares libres. Y es aquí donde de pronto tenemos como algunas complicaciones, porque decimos, a ver, ¿cómo debo de calcular para que tenga este sello? Bueno, a partir de la cantidad de gramos de azúcares que tenga, si su porcentaje, si sus calorías exceden el 10%, debe de llevar un icono de exceso de azúcares. Lo mismo sucede con las grasas saturadas. Si mi alimento excede en gramos de grasas saturadas, el 10% debe de llevar un exceso de grasas saturadas. Lo mismo con las grasas trans, pero en esas es cualquier alimento o cualquier producto que exceda el 1% del total de la energía proveniente de grasas trans deberá de llevar un icono que diga exceso en grasas trans. Que déjenme decirles que aquí en México, desde hace algunos años ya se firmó un convenio donde la mayoría de los productos son libres de grasas trans. La mayoría de los alimentos hoy en día que son preenvasados van a tener grasas trans cero, porque pues ya tienen un convenio firmado. Sin embargo, bueno, pues habrá algunos que por su propia naturaleza van a contener algunos de estos. Y ya sabemos, ¿no? La OMS también nos ha pedido que no excedamos el consumo de grasas trans, básicamente provenientes de algunos alimentos procesados o algunos alimentos de repostería, que es donde se encuentran en mayor cantidad. Y el sodio nos dice estos lineamientos y esta norma que deberá de llevar un icono de exceso en sodio cuando contenga 1 miligramo de sodio por kilocalorías, y entonces ya nos vamos a las 275 kilocalorías, o bien
cuando exceda a los 350 miligramos de sodio en alimentos sólidos. Cuando hablamos de alimentos líquidos, nos dice que en bebidas sin azúcar debe contener, para llevar este icono, arriba de 45 miligramos de sodio. Si ustedes observan las bebidas que tienen algún edulcorante no calórico, pocas exceden estos 45 miligramos, pero bueno, que ahí había como muchísimo cuestionamiento en el sodio, porque evidentemente cualquier alimento procesado o preenvasado, la ingeniería, la innovación y la tecnología de alimentos y la química de alimentos nos dice que para tener una mejor conservación, pues se utilizan algunos materiales, algunos aditivos que contienen sodio como base, benzoato de sodio, el cloruro de sodio principalmente, ¿no? Entonces era como complicado más bien quedarte abajo de estos límites. Sin embargo, en las mesas de trabajo así se decidió. Y bueno, pues fue solamente por esta petición de los perfiles. Ahora, sabemos nosotros como profesionales de la salud que no solamente podemos considerar la dieta en exceso de un solo alimento, que nosotros conocemos perfectamente que el concepto de dieta incluye la cantidad de alimentos, de platillos consumidos durante un día. Por eso tenemos que hacer la suma de todos nuestros alimentos. Y regresándonos a una de las diapositivas primeras, decimos, arriba del 50% de nuestra dieta se conforma por alimentos preparados por nosotros o preparados fuera de casa. Entonces, aquellos alimentos, ¿cómo voy a sumar aquellos alimentos que no tengan un etiquetado? Esto nos va a servir para todos los productos que estén preenvasados, pero para los que no están preenvasados, ahí viene uno de los principales retos para nosotros como orientadores y para los consumidores. Entonces, el sistema de etiquetado frontal está compuesto por esto. Son 5 iconos: exceso en calorías, exceso en sodio, exceso en grasas trans, exceso en azúcares y exceso en grasas saturadas. Van a venir estos 5 iconos y vienen 2 leyendas precautorias. Una que es, contiene cafeína, evitar en niños, y la otra que es, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Y ahorita les voy a decir por qué se está complicando la orientación alimentaria en algunas condiciones de enfermedad. Y también nos dice la norma que en aquellos productos que su superficie sea menor a 40 centímetros cuadrados, dan la opción de que solamente podamos incluir los iconos negros con el número de sellos que tiene ese producto. Eso lo sabemos ya ahora después de haber leído la norma. Sin embargo, cuando veíamos, aquí no tengo uno, cuando veíamos un producto, bueno, por ejemplo, ¿no? Cuando veíamos un producto que solamente decía 2, los consumidores, luego así, ¿no? O tus pacientes, oye, ¿qué significa este 2? Entonces a mí una vez me dijeron, ¿qué significa el 2? Y yo, ¿el 2 en dónde? El 2 en la etiqueta. Y yo, mándame una foto, por favor, porque no te estoy entendiendo. Y entonces, bueno, pues ya identifiqué que era 2 al ver el producto y dices, bueno, por la naturaleza va a tener mayor cantidad de azúcares porque es una gelatina, porque tiene azúcar, tiene un poquito de proteína, etcétera. Pero es hasta que lo revisamos. Entonces, es bien importante que nosotros podamos compartir con nuestros pacientes a qué se refiere S1, S2, S3, S4, S5, pero sobre todo, primero conocer la naturaleza del producto. Y esto de la naturaleza del producto es sumamente importante porque vamos a ver más adelante un ejemplo con cacahuates. Pues los cacahuates son principalmente grasas vegetales con proteína y evidentemente van a tener un sello de grasa. Van a cambiar la cantidad de sodio dependiendo el cacahuate, pero por la naturaleza es lo primero que tenemos que ver. Si por su naturaleza el nutrimento que se considera crítico va a estar presente, evidentemente va a tener un sello. Que eso es mucho lo que estamos observando, que hay productos que al menos por hacer la operación a 100 gramos, sin duda todos van a salir con un sello. Todos los productos preenvasados, en su mayoría, bueno, más bien en su mayoría, un 70-80% van a tener sellos, porque por el cálculo que estamos haciendo base a la energía que tiene. Entonces, bueno,
Esto es como de manera general, esta es la infografía que podemos tener nosotros del etiquetado frontal. Lo demás, bueno, pues ya es como toda la explicación. Ah, miren, aquí está la del cacahuate. Vean ustedes, tenemos este ejemplo que una es cacahuates salados y otras son cacahuates japoneses, estilo japonés, bueno, porque además ya le tenemos que poner estilo japonés, porque algo que nos dice la norma es que ya no podemos decir queso tipo manchego. Ahora tienes que decir imitación manchego. Y entonces, pues claro, ¿no? De pronto, al escuchar en las mesas algunas empresas, pues nos decían, es que, ¿cómo le voy a poner imitación a mi queso? Pues si no me tendría que ir a Suiza para poder decir queso tipo suizo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hoy la norma nos dice eso, que tenemos que poner imitación de tal, si no cumple con las características de un producto genuino para ese nombre. Pero me regreso, cacahuates. Vámonos a los cacahuates. La declaración nutrimental, como nos la pide la norma, que son por 100 gramos, vemos los cacahuates salados, el contenido energético son de 601 kilocalorías, el 10% representaría 60 kilocalorías, porque esto nos sirve como base. Los cacahuates estilo japonés van a tener 479 kilocalorías, proteínas, los salados tienen 26.2, los estilo japonés 16.9. Grasas totales, 51.3 los salados, 25.1 los japoneses. Saturadas, 7.5, 3.5 los japoneses, que para ver los sellos, nos decía aquí las grasas saturadas que cuando excedieran el 10% de las calorías provenientes, debe de llevar un sello. Los cacahuates salados exceden el 10%, entonces representando el 67.5, entonces debe de llevar un sello de exceso en grasas saturadas. Por el contrario, vemos que las grasas saturadas del cacahuate japonés están por debajo del 10%, que es 31.5, es decir, los japoneses se salvan del sello de grasas saturadas. Hidratos de carbono disponibles tienen 8.5 los salados y los japoneses contienen 46.4. No lleva, digamos, ahí ningún sello. Nos vamos a los azúcares por su naturaleza. Tiene 4 gramos los salados, los japoneses 12.4. ¿Por qué? Por los japoneses, acuérdense que tienen esta cobertura que en su mayoría es harina. Azúcares añadidos no tienen los salados, azúcares añadidos tienen los japoneses 10.4. Sin embargo, se encuentra por menor del 10% de las calorías digamos, provenientes de eso. Entonces, no tiene sello de azúcares. Fibra dietética 8.6, que representa arriba del 25% de la IDR. Fibra dietética 5.4, los japoneses representan un 20% de la IDR. Y sodio, tienen, aquí se me tapó, pero el sodio es la misma cantidad, son 720 miligramos de sodio, se encuentra por arriba de los 350 miligramos de sodio, por eso tiene el sello de sodio. Y en los estilo japonés, aquí tiene cerca de 620 miligramos de sodio, lo cual también se encuentra por arriba de 350 miligramos. Haciendo los cálculos para tener los sellos, vean ustedes que un cacahuate salado tiene 3 iconos. Exceso en calorías, que ustedes lo están viendo, exceso en sodio, porque tiene arriba de 350, y exceso en grasas saturadas, porque tiene arriba del 10% de estas grasas saturadas, sin considerar que las grasas saturadas son saludables, son provenientes de origen vegetal. Y por el contrario, tenemos los cacahuates japoneses que tienen 2 iconos, exceso en calorías y exceso en sodio solamente. Entonces es aquí donde nosotros debemos de poner en la balanza cuál es el que voy a recomendar en mi orientación alimentaria. Y es aquí donde vemos realmente cuál es la utilidad de los iconos. Y entonces que regrese el paciente, que eso es lo que a mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero yo desde la consulta, regresan y me dicen, oye, Moni, es que tú me habías dicho que consumiera, o sea, que si en algún momento consumía yo alguna botana, pues trataba de elegir botanas con aceites vegetales, ¿no? Ejemplo, unos cacahuates, pero pues veo que tiene tres iconos,
Y había también cacahuates japoneses y solamente tenía 2 iconos. Y lo que hemos escuchado en la radio o en la orientación general es que primero tratemos de disminuir el consumo de productos preenvasados, pero segundo, tratemos de consumir aquellos productos que tienen menos sellos en su etiqueta. Entonces, ¿a quién le hago caso? A ti, que sabes cómo está mi proceso, cómo está mi condición de salud, o a toda la comunicación externa. Entonces, aquí es donde viene nuestra labor. Les digo, a mí se me ha complicado un poco porque tengo que explicar muchísimo más toda la elección de los alimentos. Lo mismo sucede con las tostadas horneadas, contrario con las tostadas fritas. Van a tener el mismo número de sellos, sin considerar que las tostadas fritas pues van a tener mayor cantidad de grasa. Entonces, nuevamente, se contrapone la orientación alimentaria que nosotros estemos dando diciéndoles, trata de elegir aquellas tostadas que sean horneadas y que no sean fritas. Lo mismo sucede. Entonces, aquí este tipo de ejercicios son los que funcionan para poder darnos cuenta hasta dónde podemos utilizar hoy este etiquetado frontal. Sin duda, hoy sabemos que es una herramienta, no es la solución, pero es una herramienta para pues, poder brindar orientación alimentaria. Sin embargo, ya en el consultorio, pues nos estamos dando cuenta de que a veces nos dificulta un poquito más. Pero también yo creo que ya lo tenemos aquí, ya está en México, ya llegó y llegó para quedarse, así es que debemos de sacarle el mayor beneficio a este tipo de etiquetados. Y entonces decir, bueno, pues a lo mejor no te vas a tomar 100 gramos de esa salsa, ¿no? Pero sí ya sabes que tiene buena cantidad de sodio. Veamos cómo la vas a consumir, en qué cantidad y con qué combinación de otros alimentos, de otros platillos. O sea, si de repente te pones una cucharada de 15 gramos o 15 mililitros, bueno, pues a lo mejor no va a ser un exceso así exorbitante de sodio como acá no lo están poniendo, ¿no? Pero todo tiene que ver con la necesidad de nuestro paciente, cómo va a estar su plan y además cómo va a estar su dieta realmente. También respecto a las leyendas precautorias, a mí en un principio sí me causó un poquito de conflicto este etiquetado, porque al ser educador en diabetes, la mayoría de mis pacientes pues son diabetes gestacional o personas que tienen diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Y entonces en ellos la primera recomendación es quita o disminuye aquellos alimentos que tienen gran cantidad de hidratos de carbono simples y si tú quieres mantener un saborcito dulce, puedes utilizar o puedes incluir en tu plan algún edulcorante no calórico. Esta recomendación se ha dado desde hace muchísimos años. Las posturas tanto de federaciones internacionales, federaciones nacionales, COFEPRIS autorizan el uso de estos edulcorantes no calóricos. Entonces, hoy en día viene la mamá de un niño que tiene diabetes tipo 1 y me dice, Moni, pero además muy enojada, oye, Moni, ¿qué onda con tus recomendaciones? Y yo, ¿cuáles? Tú me dijiste que mi hijo sí puede consumir este chocolate que tiene un edulcorante no calórico. Tú me dijiste que él sí puede consumir una crema de cacahuate con edulcorante no calórico. Y hoy veo las recomendaciones, pues de las secretarías de salud, donde dice que si contiene edulcorantes no es recomendable para mi hijo. ¿Qué le va a pasar? Y entonces, bueno, vámonos otra vez a regresarnos a decirle, a ver, los edulcorantes no calóricos están autorizados por diversas instituciones internacionales y no de ahora, sino, bueno, tienen muchísimos estudios a lo largo del tiempo, son evaluados y, bueno, pues aquí la COFEPRIS, la máxima autoridad en términos de salud y aditivos, los autoriza. Tenemos una IDA, que es la ingesta diaria admisible, y que justamente si tú no te excedes en esa IDA, no vas a tener ningún problema. Así es que tu hijo lo puede consumir, están autorizados. No elevan la glucosa, no van a elevar la insulina, no van a tener una transformación neuronal, ni cancerígena, ni nada. Son seguros para el consumo de toda la población. Entonces, esta es una de las leyendas que a mí me conflictúa un poco porque pues lo voy a encontrar o la encuentro en productos que tienen un sustituto de azúcar como esto, ¿no? Un edulcorante no calórico. Entonces,
ojo nuevamente con estas leyendas. La siguiente leyenda, bueno, pues que esa ni siquiera tiene un cuestionamiento. Estoy totalmente de acuerdo en que si un niño no debe de consumir productos que se les añada cafeína, porque bueno, pues hay varios estudios encontrados donde, bueno, pues sabemos que si se exceden en ese aditivo, pues podrán tener algún daño, ¿no? Entonces yo con esa de cafeína estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, con esta de los edulcorantes debemos de tener cuidado y solamente dar una orientación pues más completa, una orientación que le deje claro a la persona, a nuestro paciente, que no va a pasar nada, que no tiene por qué alarmarse. Son solamente leyendas precautorias, que evidentemente si un niño que tiene peso normal y no tiene una condición de enfermedad, pues a lo mejor sí, a él se le va a permitir comer una gelatina regular con azúcar. Pero si tengo un niño de 3 años con diabetes tipo 1, si le doy una gelatina que no tenga leyenda precautoria, lo puedo hasta matar. Entonces, ojo con esa leyenda, ojo con los edulcorantes no calóricos. La verdad es que sabemos hoy por la COFEPRIS, por el Códex Alimentarios, por diversas instituciones, JEXA, FDA, que son totalmente seguros. Aquí tengo la postura de la Federación Mexicana de Diabetes acerca de los edulcorantes no calóricos. Es que se concluyó que el uso de estos edulcorantes no calóricos es seguro y puede recomendarse en planes de alimentación como parte de un estilo de vida activo y saludable. Recordemos que no hay ningún alimento, ningún producto que sea la panacea ni que sea la cura de ninguna condición. Todo tiene que ver con la combinación y cómo está, pues evidentemente, nuestro entorno. Así como esta postura de la Federación, hay muchísimas más. Las posturas de los colegios de endocrinología, de la ADA, la American Dietetic Association. Entonces, hay muchísimas posturas que podemos encontrarlas para, pues, estar seguras de la recomendación que estamos dando y sobre todo que nuestros pacientes se sientan seguros al escucharnos y que, pues, no pensemos, pues, que estamos dando una recomendación mala. Hoy vemos los anaqueles de esta manera, ¿no? Yo no sé si ustedes han ido al súper, seguramente sí, a partir de octubre, donde pues ya se dio la declaración de esto. Entonces, desde quesos, chorizos, cacahuates, jamones, queso feta, yogurts, margarinas, mantequillas, hagan esos ejercicios, comparen ustedes alimentos de la misma categoría, aquellos que son regulares, que no tienen ninguna modificación, y aquellos que ya han tenido una modificación que pues te dicen, ¿no? A lo mejor que son reducidos en algo y van a ver la cantidad de sellos que uno puede tener y el otro. Y entonces, ¿qué es lo que voy a estar yo recomendando? Entonces, para eso me parece importante platicarles sobre este ABC del etiquetado frontal. Y nuevamente empecemos por entender que una estrategia enfocada en la disminución y control de la obesidad debe de incluir primero diversas herramientas que apoyen al gobierno y que apoyen también a los profesionales de la salud para brindar esta orientación. Debe tener una campaña y programas para mejorar el estilo de vida y estas campañas tienen que ser permanentes. No funciona una campaña de 1 mes, una campaña de 2 meses, tiene que ser permanente. Y lo más importante es que antes de comunicar algo, o sea, lanzar una campaña, primero debo de informar, mira, viene esta campaña, está enfocada para A, B y C, queremos o tenemos tal objetivo, nuestros resultados queremos que sean estos. Ya que está informada la población, nuestros pacientes, entonces sí, ya la van a poder ellos aceptar. Porque no sé si a ustedes les pasó, pero muchos de mis pacientes me decían, Moni, ¿qué onda con los productos? ¿Por qué dice que tiene exceso? Ya no quiero comprar nada porque pues me siento angustiada de saber que me voy a comer algo que tiene exceso, exceso, exceso. Entonces, ojo, informemos muy bien. Bueno, pues también una estrategia debe tener política pública enfocada no solamente a modificar una conducta, sino a modificar los diversos determinantes sociales de la salud que nos llevan a tener esa problemática. Inseguridad, falta de agua, falta de actividad física o lugares para poder realizarla. Sin duda debe llevar educación en salud y nutrición. Recordemos
algunos proyectos que han sido exitosos a lo largo del mundo, donde se basan en la educación desde edades tempranas. Los niños, Suecia, Francia, los niños, Dinamarca, los niños que tienen su clase de nutrición, su clase de salud desde nivel preescolar, ellos saben por qué es importante el consumo de verduras, saben por qué es importante el consumo de las grasas, que es importante diferenciar los tipos de las grasas, que es importante de pronto comer un poquito de postre, que es importante comer un poquito de grasa, porque es importante comer un poquito de azúcar, pero es un poquito. Ustedes han visto ahora las modificaciones de las guías de algunos países europeos y que te sorprenden, ¿no? Yo dije, wow, o sea, están a otro nivel porque le están diciendo a la población, sí puedes consumir, pero está hasta el pico de la pirámide o está en un cachito incluido, ¿no? Eso es mejor a decir no lo comas, porque recordemos que nuestros pacientes, bueno, más bien toda la población, todo aquello que te van a restringir, toda restricción te va a llevar a una adicción. Entonces, ojo con el tipo de orientación que estamos dando. También, bueno, pues esta estrategia debe de llevar alianzas, importante, público, social, privado, académico. Sin uno del otro no vamos a funcionar porque vamos a tener mensajes contradictorios. Y sin duda, pues la inclusión de los profesionales que debemos formar parte del equipo que va a estar enfocado en la salud, ¿no? Nosotros somos los que vamos a llevar la información o la teoría, ¿no? De llevarla de lo más general a lo más particular con nuestro paciente. Y en materia educativa, que sea para mejorar los hábitos, es importante siempre considerar que el interés que las personas puedan tener en modificar sus hábitos y el tipo de alimentación, pues ya que de esta manera vamos a tener pacientes convencidos, pacientes pues convencidos de esta modificación de su dieta y por supuesto convencidos de los resultados que van a obtener. Porque si una persona que se encuentra en las diferentes etapas de cambio, precontemplación, contemplación, acción, si la comunicación que nosotros manejamos es errónea según su etapa del cambio, no vamos a llegar a nada, ¿no? Y seguramente a ustedes les ha pasado que viene la esposa con el esposo y la esposa obligó al esposo a venir a consulta y entonces todo lo que le digamos al esposo pues no va a tener eco porque él no está convencido de cambiar sus hábitos. Cuando le preguntas cuál es la razón del por qué él llegó ahí, muy claro te dice, porque me obligó mi esposa, porque me dijo que ya ronco, porque me dijo que ya me aprieta la camisa, porque me dijo que tengo altos los triglicéridos y que por eso me siento así. Pero pues no, yo no quería venir. Entonces, ojo, muy bien, hay que ubicar muy bien en qué etapa de cambio se encuentra la persona. Porque si no tiene interés en realizarlos, no va a pasar nada, ¿no? Entonces hay que estar conscientes e identificar muy bien cuáles son todos estos factores de advertencia. Más bien que todos estos factores de advertencia no siempre se van a traducir en cambios de comportamiento. Y eso lo estamos viendo ahora en algunas publicaciones de universidades chilenas, donde, bueno, pues ellos ya llevan más de un año con este etiquetado y han visto unas campanas de comportamiento muy raras, ¿no? Primero, sí disminuyó la gente en la compra del consumo de alimentos o productos que tenían más de 2 sellos, pero luego a los 3 meses incrementó y luego ya se estableció, ya hay una meseta, ya está igual. Entonces, nosotros tendremos que evaluar pues este etiquetado. Recordemos también que se vale incluir de todo tipo de alimentos. Todos los alimentos pueden formar parte de nuestra dieta y de cualquier persona mientras se modere la cantidad de la porción, que esa es nuestra labor, decirle a la persona, a nuestro paciente, cuánto puede consumir, cuánto es saludable para él y obviamente que tiene que ver con la frecuencia. Sin duda, considerar pues los nutrimentos críticos que está estableciendo la OMS. Hay algunos productos que son opciones y que pueden apoyar en algunas condiciones, como es la falta de tiempo en aquellos productos que ya están listos para comer, gracias a la eliminación de algún ingrediente como el azúcar, el control de algún tipo de enfermedad, como puede ser la diabetes, la hipertensión y la obesidad, entre algunos otros más. Aquí el otro día escuchaba una nutrióloga, que ella está encargada de un equipo de fútbol, me decía, Moni, a mí me espanta ver que todos los jugos primero tienen sellos y que además ya en la mayoría de las bebidas se encuentran disminuidas en azúcares.
para mis atletas, yo siempre les digo, a ver, después de la competencia, te quiero que te tomes 1 litro de jugo con tantos gramos de hidratos de carbono. Dice, no sabes lo complicado que es ahora encontrar esa cantidad de hidratos de carbono, porque todo ya está bajo. Entonces, vámonos, para quién sí y para quién no, para quién es importante disminuir y para quién es importante no disminuir o dejarlo como está. Todo depende del balance energético que tenga la persona. El fin de todo no es excedernos en nuestro consumo, es de emplearlo de manera responsable. Y para que nuestros pacientes lo empleen de manera responsable, primero tienen que estar bien informados. Sin duda, la revisión de las etiquetas es importante y fundamental, pero pues al realizar una correcta lectura de etiquetas, vamos a poder conocer el aporte nutrimental en cantidades y en ingredientes, ¿no? O sea, por eso viene esta tabla. Afortunadamente, el etiquetado frontal tiene que ir, como el nombre lo dice, enfrente. Pero nosotros siempre demos la recomendación a nuestros pacientes de que se vayan a esta tabla, porque en esta tabla te dice la norma que es obligatorio ponerlo por 100 gramos o 100 mililitros y que es opción si tú lo quieres poner por porción sugerida. Entonces, esto me parece que nos ayuda, ¿no? Porque aquí vamos a ver de manera más desglosada cuál es la cantidad que tiene, no solamente que me digan exceso, cuánto es exceso y para quién. Recordar que la etiqueta pues advierte sobre el contenido de nutrimentos críticos, el etiquetado frontal, por lo que debemos moderar el exceso y combinar con una actividad física regular. Todo puede formar parte de esta dieta saludable, correcta, siguiendo las reglas de esta dieta correcta y evitando caer en los excesos. Me parece que con nuestros pacientes el secreto es ese, o sea, evita el exceso, modera el consumo y, por supuesto, promueve la combinación de dieta y ejercicio. Como bien les decía, la leyenda de edulcorantes se pone para informar que los contiene, pero pues recordemos que el uso de los edulcorantes no calóricos está aprobado por Códex Alimentarios, COFEPRIS, FDA y algunos más, ¿no? Sin embargo, hay que fijarnos siempre en la IDA, la ingesta diaria admisible, porque cada edulcorante no calórico, el color que ustedes elijan, tiene una IDA diferente, que esta IDA está determinada por miligramos por kilogramo de peso de la persona. Es decir, ninguna persona puede caer en un exceso porque está calculado como los medicamentos, ¿no? Cuando llevamos al bebé al pediatra nos dice cuántos kilos pesa, cuántos miligramos le corresponden. Nunca podemos llegar a un exceso de eso. Y bueno, pues también son una opción segura para las personas que tienen diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. Y sabemos hoy por los resultados y las posturas que la inclusión de algún edulcorante no calórico como sustituto del azúcar puede contribuir a que el plan de alimentación de la persona sea más saludable y sea reducido en calorías, lo que por resultado vamos a tener en una reducción, vamos a caer en una reducción de peso y mantenimiento de nuestro peso corporal. Al final del día, el etiquetado solamente va a representar una herramienta complementaria. Más para el control de la obesidad, pues se requieren muchísimas más acciones para el manejo multidisciplinario que requiere este problema. Recordemos que el problema de la obesidad es un problema multifactorial. Por ende, requiere una solución también que aborde desde diferentes entornos. Para reducir un peso corporal, sabemos nosotros que se requiere un déficit calórico calculado por el profesional de la salud y la actividad física. Hoy sabemos en diferentes estudios que dieta sin ejercicio no va a funcionar, así es que, ¿por qué no nos enfocamos en modificar o en incrementar la actividad física de nuestros pacientes? Y también la salud mental, a mí creo que es algo que hoy tenemos que estar poniendo muchísimo enfoque, ya que no solamente es decir baja de peso por bajar de peso o sube de peso porque así tu cuerpo lo requiere. Hay que ver también cuál es el estado emocional de nuestros pacientes, porque dependiendo de eso es que también podemos dar las recomendaciones. Sin duda, las personas necesitan productos con diferentes modificaciones, ¿sí? No bajos en calorías, grasas, azúcares y sodio, y que en algunas ocasiones van a poder ayudar al control de peso y enfermedades. Pero también hay población, a lo mejor es la minoría, pero hay población que sí requiere hidratos de carbono diferentes a los que la mayoría de la población requiere, como son menores, ¿no? O va a necesitar mayor cantidad de grasa, y eso lo vemos con aquellos atletas de alto rendimiento que de pronto ves
esos planes de alimentación y son abismales, ¿no? Un ejemplo, Michael Phelps, pero pues también nuestros atletas, más mortales, vemos que requieren mayor cantidad de ciertos nutrimentos. Cualquier alimento preenvasado, nuevamente les repito, puede formar parte de nuestra dieta, o sea, y además nosotros pensemos como pacientes, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos entender y qué es lo que necesitamos. También, bueno, pues va a depender de una adecuada educación en salud y nutrición. Yo creo y estoy convencida que la educación en salud y nutrición es aquello que nos va a salvar de hoy tener pues estos problemas, ¿no? Si yo educo, si yo informo, si yo empodero a mi paciente, pues va a poder tener él elecciones diferentes, elecciones inteligentes, elecciones saludables y que además que sepa que no necesitamos meter miedo para que él pueda tener una elección correcta de su dieta. Los modelos de etiquetado de alimentos que se han utilizado para mejorar estos hábitos, pues dependen de cada cultura, la sociedad y su nivel educativo. No podemos, claro que sí podemos revisar algunos documentos y decir, bueno, a ver, esto funcionó acá, esto funcionó allá. Sin embargo, pues vámonos para aquellos estudios que tienen más tiempo y sobre todo países que han utilizado algún otro tipo de etiquetado y que les ha funcionado. Yo creo que siempre tenemos que ser visionarios y en realidad pues sí considerar todo lo benéfico que ha sido tener diferentes tipos de etiquetado, ¿no? Nosotros teníamos estas baterías, los GDAs, que estaban basados en las guías de alimentación diaria y que, bueno, pues no se le dio la difusión correcta. Algunas personas decían que era complicado porque tenían que multiplicar y dividir y demás. Y pues con el etiquetado frontal de ahora también tenemos que hacer divisiones y multiplicaciones. El objetivo primordial a perseguir con estos etiquetados es que la industria desarrolle mejores opciones con respecto a su contenido nutrimental que puedan adaptarse a los gustos y las preferencias de la comunidad. Por eso nosotros debemos de preguntarle a nuestros pacientes, ¿cómo quieres, cómo te gustaría que fuera la comunicación, la información lanzada para ti? Porque si no, pues hacemos nuevamente la política pública en México y en diferentes países está desarrollada desde el escritorio y no con la comunidad. Pero bueno, pues estos etiquetados pueden dar la oportunidad de elegir la mejor alternativa cuando ya se conocen, cuando ya se dominan y también dar la posibilidad de que puedan utilizarse dentro de una dieta de manera moderada, consciente y responsable sin duda. Vemos que los alimentos preenvasados no son los únicos responsables del problema de sobrepeso y obesidad. Ya nos dimos cuenta que en los diferentes artículos, pues estos ocupan el 30% de las elecciones en el consumo de la dieta del mexicano. Podemos perfilar otro tipo de alimentos y preparaciones de consumo local con alto contenido en grasa, saturada, sodio y energía, y que estos no tienen etiqueta, pero que pues sí nos aportan estos excesos, ¿no? Y que una constante política de educación y orientación alimentaria dentro de la población en materia de salud y nutrición debe de ser necesaria. O sea, yo creo que no es una opción, es una obligación que nosotros tengamos esta política. Así es que los nutriólogos tenemos que actuar como educadores en la comunidad para poder prevenir y detectar factores de riesgo, cambios de actitud. Debemos de formar parte de este proceso de diálogo con los pacientes, valorando la individualidad de cada persona, porque recordemos que cada quien tiene sus necesidades y sus aspectos personales. Un cuidado más próximo a las necesidades reales de los usuarios y la comunidad. No solamente basta con decirle, no comas productos que tengan más de 2 sellos. Hay que ver por qué lo está consumiendo. Si tiene tiempo para preparar sus alimentos, si tiene licuadora para prepararse un licuado de avena, si tiene estufa para poder preparar sus alimentos o no. Y donde, pues a lo mejor la única opción que tiene es comprar verduras congeladas o alimentos ya preparados. Hay que ver cuáles son las causas del por qué le está consumiendo esto. Y que bueno, en la consulta se eduque en la combinación saludable de alimentos, que no se prohíba porque esto no funciona, pero que sobre todo oriente sobre el consumo responsable de estos alimentos y productos.
Así es que siempre termino con esta frase del que el problema no es lo que miras, sino lo que ves. Cuando ves, pues nada más viene así como general, ¿no? Y dices, no, pues eso se ve que está bien o se ve que va a funcionar. Miremos un poquito más de manera consciente y qué es lo que va a poder funcionar para nuestra orientación alimentaria. Después de hacer algunos ejercicios con los productos, pues te das cuenta de muchísimas cosas. Así es que yo espero que esta charla nos apoye en la orientación alimentaria o al menos para conocer si estoy haciendo los cálculos bien o si necesito repasar más la NOM 051. Muchísimas gracias, yo soy Mónica Hurtado, aquí tienen mis datos y pues tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Quiero agradecer a TAC por la invitación, muchísimas gracias, y agradecer a todos ustedes que estuvieron presentes y que además se mantuvieron aquí durante estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y muchas felicidades por tu presentación. Es para nosotros un verdadero gusto que estés compartiendo esta información en el marco del Día del Nutriólogo. Qué mejor manera de celebrarlo que poder aprender. Y también esta información no es solamente relevante para los especialistas, sino es muy importante que ellos lo puedan comprender para que la transmitan a su vez con sus pacientes. Y ahí es donde verdaderamente se va a ver el cambio, se va a ver el efecto y la trascendencia de estas medidas. Les pedimos que si tienen alguna duda, por favor nos la compartan a través del chat de la aplicación. Hasta el momento tenemos nada más algunos comentarios. Voy a leer también algunos de los que tenemos y nos comentan. Sin duda, el nuevo etiquetado sí propicia una pausa para ver qué se está metiendo al carrito, lo que no sucedía con el etiquetado anterior. Esto me parece relevante a la luz de que las consecuencias del COVID en México, en medida producto de nuestros hábitos alimenticios, ha causado pérdidas humanas trágicas, lo que se suma a las enfermedades cardíacas propiciadas por el sobrepeso. Creo que debemos entender, los mexicanos, que debemos cambiar nuestros hábitos de alimentación y de actividad física. Así que a pesar de lo anterior, el cambio cultural tiene que ser masivo. ¿Por qué crees que no ha funcionado todas las campañas que se han hecho en México al respecto? Ya que se han hecho varias. ¿Qué se tiene que hacer para que funcionen y se dé este cambio cultural? Gracias, Fernando. Sí, como tú comentas, la población sí ha hecho una pausa, o sea, yo veo en el supermercado que se ponen a leer y dicen, híjole, esto tiene exceso, ¿no? Pero pues nada más vemos nuevamente los iconos en exceso. Pero como te decía, los cacahuates salados contra los cacahuates japoneses, pues la población al ver 3 sellos en los salados y al ver 2 sellos en los japoneses van a agarrar los japoneses. Entonces, sí ha habido una pausa, esperemos que haya más campañas de difusión para poder hacer estos ejercicios y decirle a la población, a ver, sí es cierto que te decimos que no consumas tantos productos con tantos números de sellos, pero cuando se refieran a productos de origen vegetal, pon esa pausa y haz un poquito más de trabajo consciente. Híjole, ¿qué no ha funcionado? Mira, pues hay diversos estudios, ¿no? Y diversas publicaciones sobre la obesidad que ha hecho tanto el Instituto de Salud Pública como algunas universidades, y nos dice que para que una campaña o una estrategia de disminución de peso funcione, primero tiene que ser permanente, y permanente no es 6 años, ¿no? Nosotros lamentablemente en México, nuestra política que cambia cada sexenio y que con ese cambio de cada 6 años cambian todos los programas, ahí no nos permite evaluar, porque pues en lo que entra la administración empiezan a haber programas y deciden cuáles no funcionaron, cuáles sí funcionan. A la luz de ellos, pues entonces se quitan algunos programas y empiezan a funcionar otros sin tener una evaluación. Entonces, lo primero es que no ha funcionado porque no son permanentes, cambian cada 6 meses. Número 2, para que podamos cambiar esta cultura en la población, tiene que ser considerados los cambios o las opiniones desde la comunidad. Cuando la comunidad no siente propia una campaña, pues no le hace caso porque dicen, pues ellos creen que mi realidad es esa. Ellos creen que mi realidad es que yo necesito que le pongan sellos o que me le bajen este sodio. Pues no, a lo mejor la realidad de la comunidad es diferente. Sin embargo, pues sabemos que aquí en México tenemos
toda una cultura de la alimentación muy vasta, ¿no? Y tenemos esta cultura del qué tanto es tantito, de algo me he de morir. Y entonces, pues esa cultura no nos apoya en nada, ¿no? En lo personal, cuando estuve en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tener una campaña que fue considerada esta campaña de Muévete y Métete en Cintura y dentro del programa de Muévete en Bici, que es lo que encontramos en Reforma todos los domingos, ustedes saben que este programa lleva más de 20 años y por eso ha funcionado, porque fue permanente, porque se luchó para que se mantuviera, porque de una manera nosotros queríamos fomentar la actividad física de manera masiva y a lo mejor en el primer paseo de Muévete en Bici, la campaña de Muévete y Métete en Cintura, teníamos 10 personas haciendo ejercicio, haciendo zumba, pero a lo largo de los años, pues hoy ya hay más de 13,000 personas que acuden a un paseo dominical. Entonces, va a funcionar la permanencia, el cómo lo evalúas y que tomes en cuenta la comunidad. Si no se toma en cuenta la comunidad, no va a pasar nada, porque pues la población dice, a mí no me preguntaron si esto me funcionaba o no. Entonces, creo que eso tendríamos que hacer. Veo una pregunta o un comentario de Salma, en donde sí he visto un cambio en el consumo es en los alimentos como el yogurt. Esperemos que no pase lo mismo que en Chile con los hábitos de consumo. Sí, sí, fíjate que los hábitos de consumo en Chile, bueno, al menos en los artículos que he leído, es que justo, primero nos dijeron que disminuyó el consumo de bebidas azucaradas principalmente, de productos de panadería o galletas, de confitería, pero que después se volvió a incrementar y que, bueno, pues evidentemente una de las premisas del etiquetado que nos dice la OMS es que el etiquetado debe de promover en la industria de alimentos una modificación, ¿no? Una reformulación. Pero pues aquí al tener ya una de estas leyendas de los edulcorantes, pues no te permite modificar mucho la cantidad de hidratos de carbono porque pues de todos modos los quitas y los sustituyes y tienes sellos o tienes leyenda, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien como cuáles son todos los pros y los contras de un etiquetado, ¿no? Yo creo que no solamente tendremos que considerar uno, sino hay que considerar varios, ¿no? Diferentes en diferentes países y ver cómo ha funcionado la población. Perfecto. También nos preguntan, en los últimos años ha habido un boom por evitar los alimentos con gluten. ¿Esto aplica a toda la población o solo a un segmento? ¿Y por qué no se considera en el nuevo etiquetado? Fíjate que eso fue una de las preguntas en las mesas de trabajo y la respuesta fue que la población mexicana no tenemos una prevalencia importante de enfermedad celíaca, ¿no? Básicamente es en algunos países europeos o Centroamérica, Argentina, por ejemplo, ellos sí consideran en todos sus etiquetados, o sea, incluso hay un pasillo específico de libre de gluten, ¿no? Aquí no se consideró por eso, por la prevalencia que es muy baja en México y porque además, bueno, pues nosotros, nuestra base en teoría es el maíz, sin embargo, pues la población en México consume muchísimo pan, ¿no? Que está a base de harinas de trigo. Entonces, no es considerado por eso. Definitivamente la labor es educación, educación y educación al alcance de todos. Nos lo comenta Miroslava Rojas. Totalmente, Miroslava, yo estoy de acuerdo contigo. Justamente en Quiero Saber Salud y los invito a que me sigan, a que nos sigan. Somos un grupo de expertos que estamos convencidos que la educación por tres es la solución a muchísimos problemas y que la promoción de la salud es de las medicinas preventivas más baratas, más allá de la curativa. Entonces, tenemos que, pues, alinearnos con esta orientación que vamos a dar y que sobre todo como profesionales de la salud tengamos un mensaje homogéneo, porque pues de pronto los pacientes pasan, ¿no? O sea, te dicen, es que allá me dijeron esta cosa, aquí escucho otra, acá me dan otro mensaje, ¿a quién le hago caso? Entonces, vámonos todas las estrategias, todas las herramientas que sumen a solucionar un problema, me parece que van a ser buenas siempre y cuando se acompañen de educación en salud. Y hablando de educación, ¿tú crees que sea necesario que a futuro se incorpore que en las escuelas como primarias y secundarias
se den también materias específicas de nutrición donde se aborden este tipo de temas, donde por supuesto que los profesores tienen que estar también capacitados para darle algún tipo de orientación a sus estudiantes. Totalmente, yo estoy convencida de que la educación tiene que empezar a nivel preescolar. Justamente cuando los niños están formando sus hábitos entre los 3 y los 4 años. Entonces, ahí debemos de empezar a decirle por qué son importantes las verduras, por qué son importantes las frutas, qué te aportan los hidratos de carbono y demás, porque entonces, así como el niño aprende a lavarse los dientes, ¿no? Y que sabe que los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, lo mismo debería de estar aprendiendo en términos de nutrición, de consumo moderado, porque pues nosotros lo sabemos, hoy los niños los empiezan a educar para separar la basura orgánica e inorgánica. El niño es el que te dice en casa, oye mamá, ese no va ahí, ese va en la orgánica. Así, esa es la educación que funciona, la que va desde edades tempranas. Así es que estoy convencida que tiene que ser en ese momento y que sin duda se tienen que incluir estas materias en salud. No hay más. En algunos países ese ha sido el éxito, que incluyen a papás, incluyen a profesores e incluyen a los alumnos para que tengan sus talleres de huerto, sus talleres de cocina saludable. Y ha habido cambios. Hay un estudio muy famoso italiano donde vieron esa modificación de consumo de los niños. No consumían la cantidad adecuada de verduras en casa. Cuando empezaron la clase de huerto en la escuela y veían cómo ellos obtenían los alimentos del huerto y los cocinaban, a partir de ahí los niños incrementaron su consumo de verduras. Entonces, pues al final todo es este ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos darle y cómo es que lo queremos proporcionar? Desde tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees que transcurra para que la población mexicana se apropie de esta medida? Ya lo tome como una parte fundamental de su vida, ya entienda el etiquetado, ya tome decisiones informadas. Mira, pues desde mi experiencia con mis pacientes, que en su mayoría son personas que tienen diabetes gestacional o que se les diagnostica diabetes en el embarazo, con 2 meses, o sea, bueno, con 2 meses o con 2 consultas, la paciente ya entiende perfecto que se debe de fijar en la tabla nutrimental. Y entonces me dice, oye, Moni, fíjate que chequé esta barrita y tiene 15 gramos de hidratos de carbono. Tú me dijiste que una colación saludable para mí era que tuviera esa cantidad. ¿La puedo consumir? Claro. Oye, Moni, fíjate que vi que esta gelatina, tú me habías dicho que no puedo consumir gelatinas regulares, pero resulta que tiene esta en su mayoría hidratos de que sustituto de azúcar. La puedo consumir. Entonces, con 2 consultas la población entiende, pero necesita este acercamiento con el profesional de la nutrición, porque si no lo tiene, pues a quién le pregunta, ¿no? No tenemos nosotros que acompañar al paciente a lo largo de todo su proceso de aprendizaje. Y después de 8 meses de llevar, acompañarlo obviamente de la mano en todos sus valores, en la toma de sus glucosas, regresan después del parto, a los 3 meses más o menos, volvemos a hacer estudios y continúan ellas con su dieta perfecto. Llegan al segundo embarazo ya con modificaciones. Me dicen, Moni, ya tengo otro embarazo, me diagnosticaron nuevamente problemas con mi resistencia con la intolerancia a los hidratos de carbono, pero empecé con mi plan y ahí voy mejorando. Te veo tal fecha. Entonces, no necesitamos tanto tiempo, pero sí necesitamos la orientación con un profesional de la nutrición. Digamos que el impacto va a suceder cuando empiecen a ver las transformaciones en su vida y los resultados, ¿no? Totalmente, sí. Y esto es básico, ¿no? Digo, en diabetes a mí por eso me gusta muchísimo, porque una modificación que hagas en cantidad o tipo de alimento, él lo va a ver en sus valores de glucosa y entonces dice, ok, o sea, sí tiene diferencia cuando como pura fruta a cuando combino fruta y verdura, me sube menos la glucosa. Entonces, ahí es cuando observamos que el paciente está convencido porque ve el cambio directamente. Perfectísimo. Y también nos comentan en el chat, nuevamente regresando al gluten. En la consulta me tomo mucho con madres de familia obsesionadas con el consumo de alimentos con gluten. ¿Qué recomendación les darías para alimentar a sus familias? Ay, a ver, otra vez, Ivonne, no entendí muy bien lo último. Sí, nos preguntan,
Regresando al gluten, en la consulta me topo mucho con madres de familias obsesionadas con el consumo de alimentos con gluten. Sí. ¿Qué recomendación les darías para alimentar a sus familias? Mira, lo mismo sucede, me parece, con los alimentos orgánicos, ¿no? Y con todas estas corrientes del vegetarianismo, del veganismo. De pronto lo agarramos como moda y estamos viendo que madres que traen esa, pues esa corriente, esa disciplina, esa moda, pues evidentemente lo quieren transmitir a su familia. La recomendación acá, y esa hecha también por gastroenterólogos, es que si tu familia, si tus hijos no tienen un padecimiento diagnosticado, ¿no? Como enfermedad celíaca, como intolerancia al gluten, no hay necesidad de dar un producto así. Primero porque son más caros y es más complicado conseguirlos. Sin embargo, si hay ya un diagnóstico por un gastroenterólogo, entonces tenemos que acudir, pues evidentemente, con un nutriólogo que nos vaya a dar un plan de alimentación que tiene que ver con las mejoras gastrointestinales. Entonces, ¿qué recomendaciones yo te daría? Que pues tratáramos de irnos al plato del bien comer, a lo mejor a los grupos de alimentos que tenemos en el sistema mexicano equivalentes y platicarles cuál es la importancia de cada uno de los nutrimentos en nuestra vida y en nuestro organismo, porque es importante que consumamos el trigo, porque es importante consumir el maíz o algunos otros alimentos, y partiendo de ahí, a veces la población entiende, o sea que sí necesito consumir este alimento, claro. En personas con diabetes, cuando nuestros amigos médicos les dicen no coma tortilla, no coma pan, no coma plátano y no coma mango, y que llegan los pacientes totalmente descontrolados, cuando les explicas por qué sí es importante consumir de todos los alimentos, entienden perfecto que hay que consumirlos en ciertos momentos y en cantidades moderadas. Muy bien, abordando este mismo tema, o sea, yo entiendo que hay personas que influyen muchísimo más en las decisiones alimentarias de su familia, ¿no? Como en este caso son las madres, que muchas veces son las que hacen la compra del súper o preparan el esquema de alimentos que van a tener los chicos. ¿Qué opinas de las políticas públicas que van enfocadas especialmente a ese grupo poblacional? ¿Crees que haría un impacto? ¿Crees que habría modificaciones no solamente personales, sino también en grupos más amplios, como lo puede ser sus hijos, pues el esposo, una familia ya completa? Mira, algo de lo que se ha hablado en política pública, en el desarrollo de política pública, es que la mujer en muchas ocasiones es la líder de lo que compra para la casa, lo que se va a comer en casa y la cantidad que se va a comer en casa. Por eso muchas de las campañas van dirigidas hacia las mujeres, hacia las amas de casa, aunque ahora con todos estos cambios en laborales, donde pues las mujeres ya tenemos un importante lugar en la cuestión laboral, y donde, bueno, pues a veces a lo mejor la comida la encargamos o la realizamos un domingo y entonces dejamos encargados a los hijos, o oye, ahí prepárate lo que dejé en el refri. Ahorita que estamos teniendo todos esos movimientos, se ha complicado un poco la comunicación con ellas. Sin embargo, estoy convencida de que la mujer, si tú educas a una mujer, vas a poder educar a una población entera. Entonces, creo que sí tendríamos unos cambios importantes cuando la mujer puede dirigir, pues todo lo referente a la salud en la casa. Incluso nosotros nos damos cuenta en las cifras de las encuestas, ¿no? O sea, hoy estamos viendo que las mujeres se preocupan más por su salud, están más al pendiente de su papá Nicolau, están más al pendiente de su mastografía, pero esto nos ha llevado más de 50 años para que la mujer entienda que es importante la autoexploración y que además rompamos estas creencias, ¿no? En este caso, hablando de los hombres, de para qué vas tanto al ginecólogo o para qué o para qué haces la autoexploración. No, es algo que nosotros debemos de estar convencidos que no va a ser de un día para otro, nos tiene que llevar años. La OMS decía que al menos nos va a llevar 2 décadas empezar a modificar las cifras que tenemos hoy en día en el mundo respecto a la obesidad. Completamente de acuerdo. Retomando un poco precisamente lo del etiquetado, ¿cuáles son los 3 puntos que creas que son importantísimos resaltar? Digamos, estos 3 puntos que quieres que los nutriólogos se queden para entender el etiquetado de alimentos, que puedan transmitir también a sus pacientes,
y que puedan surtir un efecto poblacional a largo plazo? Pues mira, yo creo que el primer punto es que no se queden con información solamente de una fuente, que consultemos al menos 3 fuentes más de cualquier cosa, ¿no? Hablando del etiquetado, hay que ver otros estudios en Chile porque han funcionado, otros estudios en Europa porque a ellos sí les funcionan los GDAs, ¿no? Hay que ver por qué a ellos sí y a nosotros no. Ese sería el primer punto. Hay que irnos con más fuentes. El segundo punto es que no solamente nos quedemos con lo que viene aquí al frente, giremos el producto y demos la orientación alimentaria con nuestra población, con nuestros pacientes, con la tabla nutrimental. Te va a dar más información para usarla a tu favor con tus pacientes. Y lo número tres, el número tres es que, pues, que seamos conscientes de que no solamente la dieta se basa en un producto. La dieta se basa en el conjunto de alimentos y además en el balance energético que tú puedas tener y con tus pacientes puedas transmitir. Yo creo que con esos 3 puntos me iría y bueno, pues les dejaría a ustedes también como de tarea para que nos compartan si esto puede funcionar o no puede funcionar con los pacientes. Muchísimas gracias. Aquí tienen las redes de contacto de Mónica y les voy a compartir la pantalla ahora sí para dar el seguimiento a nuestro concurso, nuestra actividad y en un momento volvemos contigo. La participación de Mónica ha sido clave ahora para festejar el Día del Nutriólogo y vamos a dar pie al concurso que les habíamos comentado. Para esto les voy a sugerir que por favor tengan otro dispositivo a la mano en el que puedan dar respuesta a las preguntas que van a aparecer y otro en el que puedan visualizar las respuestas. En esta ocasión, el premio es una báscula Seca 804. Es una báscula digital con 24 electrodos cromados para mediciones precisas. Tiene un extraordinario número de electrodos. Esto quiere decir que es capaz no solamente de medir el peso, sino también el contenido de grasa y de agua corporal. Y además sabe reconocer automáticamente a cada uno de sus usuarios una vez que se ha introducido la edad, el sexo y la talla. Para dar seguimiento al concurso, les sugiero que participen ya sea de dos maneras, una a través de la aplicación directa de Kahoot o la otra es entrando a la página web www.kahoot.it. Una vez que entren, les va a aparecer una pantalla. Vamos a mostrarles el código más adelante para que lo puedan introducir. Les va a pedir que metan su nombre para que ustedes también visualicen que ya están dentro de la aplicación, que ya van a participar y van a empezar a aparecer preguntas en la pantalla. En su dispositivo móvil van a ver distintos colores, esos colores corresponden a las respuestas de cada una de las preguntas y no solamente se va a evaluar que respondan correctamente, sino que lo hagan en el menor tiempo posible. Les comparto la pantalla para que se puedan ir sumando. Este es el código que tienen que introducir una vez que abran la aplicación de Kahoot o entren a esta página que es www.kahoot.it. Tenemos 19 participantes. Vamos a dar unos minutos más para que se sumen los demás que quieran participar.
Voy a comentar los nombres. Si no lo escuchan o si no ven en la pantalla, por favor, vuelvan a checar que estén entrando con el código correcto. Actualmente nada más aparecen Steph Manguín, Sofía Carrillo, Dey Yadira, Ara Ramírez, Regina, Ileana García, Fernando R., Erika, Antonio, Mabel, Italia, Anaí Pineda, Alondra Preciad, Valeria Reyes, Sandra Armas, Alexa Flores, Karina, Ana, Karen Benítez, Mermelada, Salma y Susana Romo. Si alguien tiene problemas para conectarse, por favor también escríbalo en el chat. Tenemos 25 conectados, un minuto más e iniciamos la actividad. ¿28? Tenemos 30 personas. ¿Me pueden escribir en el chat si alguien está teniendo problemas para entrar? Nos preguntan de qué es el juego. Es un juego que va a consistir en preguntas que la ponente nos ha enviado previamente, es decir, van a consistir un poco sobre los temas que se hablaron y un poco sobre temas de nutrición en general. Entonces, anímense a participar, les va a gustar interactuar, se la van a pasar muy bien y tienen la oportunidad de ganarse una báscula con 24 electrodos. Pues empezamos ahora sí, ya tenemos 32 personas, vamos a comenzar. ¿Cuál es la norma que modifica el etiquetado? En rojo, la NOM 051, en azul, la NOM 043 y en amarillo, la NOM 080. Tenemos 30 respuestas. Muy bien. La respuesta correcta es la NOM 051. Alexa Flores va en primer lugar. Como les comentaba, no solo se califica quién contesta correctamente, sino quién lo hace más rápido. ¿Cuáles son los nutrientes considerados como críticos? La respuesta correcta es sodio, grasas, azúcares añadidos. Susana Romo va en primer lugar. Menciona las dos leyendas precautorias. En rojo contiene sodio sin comer, contiene grasas, evita su consumo. En azul
Contiene exceso de calorías y grasas, evite su consumo. Y en amarillo, edulcorantes no recomendados en niños y tiene cafeína, evitar en niños. La respuesta correcta es edulcorantes no recomendado en niños, tiene cafeína, evitar en niños. Susana Romo sigue en primer lugar. ¿Cuáles son las condiciones de enfermedad que, que requieren mayor explicación? En rojo, diabetes, hipertensión, obesidad. En azul, cáncer y obesidad. Y en amarillo, obesidad y tiroides. Pues todos tuvieron la respuesta correcta y es diabetes, hipertensión y obesidad. Susana Romo se mantiene en primer lugar y contesten rápido para que se puedan acercar. ¿Cuál es la cantidad límite de sodio en sólidos? Rojo 120 magnesio, en azul 350 magnesio y en amarillo 140 magnesio. Ahí, si me lo permites, Ivonne, solamente es mg, que es miligramos. Ah, discúlpame, entonces son miligramos. Así es, no te preocupes. La respuesta correcta son 350 miligramos. Subrama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del cuerpo humano. En rojo, composición corporal, en azul, antropometría y en amarillo, índice de masa corporal. La respuesta correcta, efectivamente, todos la tuvieron bien, es antropometría. Susana sigue en primer posición, se van acercando. Guía de alimentación que forma parte de la NOM para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria. En rojo, orientación alimentaria, azul, dieta y en amarillo, plato del buen comer. La respuesta correcta es plato del buen comer. Pues Karina ya ganó el primer lugar, desbancó. En segundo lugar queda Mabel y en tercero Joana. Equipo para medir la talla de bebés y niños pequeños en uso estacionario. Rojo, estadímetro, azul, infantómetro, amarillo, calorímetro. La respuesta correcta efectivamente es infantómetro. Karina mantiene el primer lugar. Glicómetro considerado como el estándar de oro para aplicar las ecuaciones que estiman porcentaje de grasa. Rojo, Holstein, azul, Harpenden, amarillo, Lange.
Karina se mantiene en primera posición, está muy cerca a Mabel, nada más por 3 puntos, y le sigue Joana. Ya es la última pregunta. Equipo para realizar pruebas de fuerza en medicina deportiva y terapia. Rojo, calorímetro; azul, bot-pod; amarillo, dinamómetro. La respuesta correcta es dinamómetro. Y tenemos el podio. En tercer lugar se encuentra Karina. En segundo lugar, Gabriela. Y en primer lugar, Susana Romo. Muchas felicidades. Además, tenemos en cuarta posición a Mabel también. Felicidades a todos. Queremos reconocer el esfuerzo que la nutrióloga Mónica Hurtado González ha puesto en esta presentación. La felicitamos por cómo abordó el tema y también los felicitamos a todos ustedes por ser el Día del Nutriólogo. Cuentan con nosotros para acompañarlos desde estudiantes hasta que son unos profesionales. Nosotros les podemos brindar la asesoría. Nos da muchísimo gusto que se hayan sumado también a esta actividad y otorgamos la presente constancia a la nutrióloga Mónica Hurtado por su participación con el webinar La vida sigue y el etiquetado de alimentos también. Ciudad de México, 27 de enero del 2021. Al finalizar este webinar, les enviaremos una encuesta de salida. Agradeceremos que nos la respondan porque gracias a ello podemos acercarnos con temas que les interesen, daremos un seguimiento también a sus inquietudes. Muchísimas gracias. Y también les recuerdo que por ser Semana del Nutriólogo tenemos un 10% de descuento en nuestra área de nutrición, con excepción de composición corporal. Entonces, aprovéchenlo. Muchísimas felicidades.